Bueno, ¿qué tal? Esta es la defensa para los trabajos integradores de reflexión filosófica de cuarto especial. Bueno, el tema elegido es el de la libertad, que es un tema que de manera indirecta lo trabajé también en primero. Es un tema que me inquieta, me apasiona y me da mucho que pensar. No tanto, a ver, la libertad colectiva, si se quiere, sino las libertades individuales. En aquel momento había tratado la temática de la libertad en cuanto al contexto de la eutanasia, bueno, y sus dilemas morales. En este caso es una propuesta para trabajar tanto con chicos y con adultos. En el caso de trabajarla con los chicos está pensado para un nivel primario, para niños de 6 7 años. Y básicamente lo que uno aspira en esta propuesta es concientizar, visibilizar, dar a entender lo valioso y lo importante que es la libertad individual, que ahí empieza la verdadera libertad individual. Yo creo en lo personal que está muy deteriorado el tema de ir a buscar uno su propia respuesta. Uno quizás pregunta, que está muy bien, de ahí que uno se basó en los textos de Filomeno y Sofía y de Jorge La Rosa, de la experiencia de las lenguas, que está muy bien preguntar y incentivar a eso, dar una contrapregunta, una reformulación de hipótesis, y que está muy bien en ponerse uno en el rol docente y propagar eso, que el infante te pregunte. Ahora, yo lo que me cuesta encontrar, lo que me cuesta ver por parte del individuo es que no se genera es, esa continuidad del conocimiento, no. Quizás se encuentra esa primera respuesta o segunda respuesta y no sé si hay tanto desafío personal y subjetivo de construirse uno la respuesta. A mí me pasa muy fuerte, ya hace un par de años, que siento que es muy fuerte el adoctrinamiento que hay en la escuela pública, me sucede eso. No sé si me estoy yendo por las ramas, pero tanto en primaria, secundaria y mismo en este terciario público es muy fuerte el acento marxista, la idea de que tiene que haber, para que haya una nación sana, un Estado protagonista que todo lo ampara, que todo lo regula, esa idea keynesiana del Estado benefactor, que somos todos iguales, y la distribución de las riquezas, cuando va a los datos duros, a la estadística, a la evidencia empírica, eh, no dieron buenos resultados en diferentes épocas, en el pasado reciente y en la actualidad, tanto en nuestro país como en diferentes partes del mundo. Y no me quiero ir, pero bueno, eso fue uno de los incentivos, o el incentivo principal, primordial, al querer hablar de este tema de la libertad, sobre todo a gente tan chica. Y ahí que, bueno, me basé en el documento 5 para trabajar y proponer el tema del asombro, de decir, pará, animate a asombrarte, animarte a generarte esa sorpresa. El tema de la duda, de las situaciones límites, de la comunicación, situaciones límites quizás a esa edad donde tan pequeño no llevarlo al temas de salud o de la vida y la muerte, sino a situaciones más
más habitual, es más de costumbre para niños de esa edad. Y el tema de la comunicación, a que no está mal preguntar, a que es algo bueno y por más que a veces, eh, tal vez a mí me pasaba en casa que el adulto o estaba cansado o simplemente no tenía respuestas para tales preguntas y a uno lo, lo mandaban al cuarto, pero no de enojado, sino anda a jugar, anda a jugar. Ese fue el principal motor al pensarme en esta primera parte del trabajo integrador. Correrse de este adoctrinamiento que tenemos. A mí me gustaría hacer una prueba en lo personal. Se me ocurrió mientras hacía el trabajo, pero bueno, dado la cuarentena, no lo he podido llevar a cabo, pero me gustaría ir a la biblioteca del profesorado y preguntarle por autores liberales. A ver si hay tantos libros o tanto material que me puedo encontrar como de Marx y Engels, por ejemplo. Y bueno, básicamente ese fue el motor que me llevó a elegir esta noción, este tema. Y ahí que, bueno, en la primera parte del trabajo integrador, en la parte de los chicos, fluí bastante bien en el tema de hacer las tres clases, la unidad didáctica. Eh, en la primera clase me apoyé mucho en esto de que no es malo ser desigual, al contrario, es lo natural. Es lo natural ser desigual. Yo escucho mucho que hay que ser iguales. Iguales ante la ley, perfecto, que encima no se da. Pero no sé, por ejemplo, las conectar igualdad de- del Ministerio de Educación. Es antinatural ser iguales. Eh, es, es antinatural. Ser igual a otro sujeto es antinatural. Lo natural es ser desigual y que en ello, bueno, eh, en eso seamos igualmente valiosos si se quiere. Pero hay un discurso de que tenemos que ser igual. La verdad que no, no, nada que ver. Bueno, entonces en la primera clase me apoyé mucho en que somos desiguales y hay que tratarnos bien a partir de eso, a partir de nuestras libertades individuales. Eh, Luego en la segunda clase me apoyé en el tema de los derechos. Eh, si está bien, no, ponía el ejemplo del extranjero, por ejemplo. Puse el ejemplo de, de aquel que robó, que lastimó, si merece o no un castigo. Eh, a modo preguntas abiertas, ¿no? La idea es que justamente al ser ocupar el rol docente y ser andamiaje a que cada uno hable y sea escuchado es justamente uno, como mucho, repreguntar o reformular preguntas nuevas y demás, pero no hacer una escala de valores porque ahí pasaríamos a ser arbitrario y que es justamente lo opuesto a lo que uno quiere llegar. Y después la tercera clase encontré un cuento que me gustó muchísimo de un uruguayo eh, que se llama Una bolsa de basura y que cuenta el relato justamente de una bolsa de basura que nadie la quería, eh, que el relato colectivo la despreciaba, pero que bueno, que ella individualmente se dio valor y... Bueno, no quiero espolear, pero bueno, ella misma se dio valor y me pareció justamente que encuadraba de manera muy complementaria lo que veníamos hablando. Luego, bueno, está el trabajo integrador de la parte de adultos, que es un taller. Ahí me costó un poquito más fluir. Eh, Porque con los chicos se me hace desde mi mundo imaginario, porque no lo implementé,
que es más fácil buscar el fluir, que por naturaleza el chico es preguntón, que le gusta el juego, que le gusta ser escuchado y demás. Y en el adulto, desde mi mundo imaginario, aquel que nunca filosofó conscientemente se me hace de que va a haber resistencias que se van a jugar. Pero bueno, ese taller está hecho pensado para padres que tienen a su hijo con discapacidad intelectual. También puede ser aplicado, de hecho la redacción nos especificó que sea para para padres con niños con discapacidad intelectual, pero tranquilamente se puede dar en ese marco. Lo que trato de hacer en ese trabajo integrador eh, es concientizar la falta de espacio que el adulto, que los adultos nos damos a la hora de planificar, que hay muy poco quizás razonamiento, es todas las apuradas, no hay poca configuración, poca planificación, hay poca noción del otro, con esto de los consumos, de las nuevas tecnologías, de las modas, de y de que nada, tenemos eh, a nuestro hijo, nuestro chico que va al colegio y que si al adulto le falta esa planificación, ¿qué le queda al menor? En definitiva se está reflejando en nosotros. Bueno, la idea de este taller es que los padres lo hagan en, digamos, más o menos al mismo tiempo en que está recibiendo esas tres clases el chico. Eh, Cómo saber acompañar a ese niño que se está formando, que es aquella agresividad que se está construyendo, uno saber acompañarla y no ser agresivo también, generar este espacio de lo que ya dijimos antes del documento 5 del asombro, acompañar las dudas, que no todo tiene que tener una inmediata respuesta, la comunicación, eso es darse ese tiempo a pensarnos, a acompañar la autonomía del sujeto en crecimiento. Eh, y para eso, para saber acompañar, tenemos que tener una práctica de concientizar que hay un otro. Eh, por eso en el taller se propone un juego que se llama Las Cuatro Esquinas, en donde uno trata de evidenciar sus emociones y buscar que ese otro nos escuche sin prejuzgarnos, sin criticarnos, sin caer en el lenguaje peyorativo. Eh, pero bueno, más que nada, evidenciar esas emociones que a veces, justamente por miedo al prejuicio, al que dirán, eh, no sabemos hacerlo. Y darnos cuenta de que hay un otro que le puede pasar, no sé, tal vez no algo parecido, pero la emoción es algo orgánico que está en cada uno de nosotros y seguramente hay infinitos objetos que nos la disparan. Eh, y la idea de ese taller es esa, saber acompañar la autonomía de aquel que está creciendo, de ese otro que se está formando, de ese otro que a lo mejor dice cosas que aún no se ha dicho, de concientizar la otredad, de visibilizar nuestras emociones. Eh, y de saber respetar con la mirada de cómo miro a ese otro, porque en definitiva la mirada del otro tal vez no nos defina, pero eh, nos influye y hay que aprender a mirarnos entre nosotros.